Que tiene 3 letras: oír. Oír en las Escrituras no se limita simplemente al sonido. Implica poner atención, disposición y obediencia. ¿Qué significa poner atención? Estar dispuesto y luego obedecer a lo que en ese momento escuchaste. Entender cómo el oír es el camino que Dios usa para llevarnos a una fe efectiva es lo que hoy día vamos a poder procesar, porque Dios quiere transformar nuestra vida y lo va a hacer a través de el oír. No es un simple escuchar, tiene que ver con poner atención, tener una disposición y la obediencia. Diga conmigo: atención, disposición y obediencia. La pregunta: en este mundo lleno de ruido, lleno de caos, con tanta bulla, como iglesia, ¿estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Quiero decirte que aunque todo esté caótico a tu alrededor, la fe nace donde Dios habla y el corazón escucha. Te lo voy a volver a repetir: aunque todo esté caótico, aunque haya tremenda bulla, aunque haya tremendo caos a tu alrededor, la fe nace donde Dios habla y el corazón escucha. Entonces ya estamos comenzando a vislumbrar para dónde va el oír. Dios habla, ¿a dónde? A mi corazón. Y mi corazón es el que escucha. Y mi corazón es el que responde. Al final, normalmente la gente hace lo que quiere. Pero hay personas que hacen lo que deben. Es que ellos quieren hacer lo que deben. No estoy diciendo lo que les gusta. No es lo mismo que lo que quiere. Yo quiero hacer lo correcto. No lo que a mí me gusta. Entonces, hay veces que lo que yo voy a hacer no me gusta, pero es correcto y yo lo hago. Hoy el Señor quiere de que tú entiendas este concepto. Y lo primero que vamos a ver, el famoso Shema Israel, Shema. Deuteronomio 6, 4 y 5. Vamos a ver el primer punto, que es el oír que obedece. El oír que obedece. Leemos 1, 2, 3. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Es bien interesante este versículo porque estamos partiendo la fe en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley de Moisés. Y estamos viendo cómo esta palabra, oye Israel, que es el Shema, así se traduce en el antiguo hebreo, el Shema, es una declaración central en la fe judía hasta el día de hoy. Incluso es un cántico. Yo cantaba con guitarra: oye Israel, Adonai Elohenu, Adonai Elha. Oye Israel, amarás al Señor tu Dios. Entonces, esta es una declaración de la fe judía, pero es un fundamento clave para que nosotros podamos oír la palabra de Dios, la voz de Dios, para que se produzca en nosotros la obediencia, porque la obediencia está en toda la Biblia. Esta palabra Shema, que significa oír, tiene un significado más profundo que una mera recepción de sonido, de escuchar. Implica escuchar con atención, comprender, obedecer y responder. O sea, es una palabra compuesta. Si yo tomara comprender, obedecer y responder y la palabra escuchar, las meto a una juguera y me sale la palabra Shema. ¿Por qué es importante que yo les diga esto? Porque nosotros en el Antiguo Testamento vemos ciertas palabras que tienen un significado que son muy distintas a las palabras que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, hace poco le hablé de la palabra justicia, y la justicia, habían 2 tipos de justicia.
Después en el Nuevo Testamento tenemos una y se resume en Cristo y recibimos la justicia por fe. En el Shema, oír es un llamado a prestar atención a la voz de Dios. Pero no es un llamado pasivo ni opcional. Es una respuesta integral que nosotros tenemos que dar de lo que estamos escuchando a Dios. No solo escuchar con los oídos, sino también responder con el corazón, con acciones. Jehová nuestro Dios es uno. Ahí me dígame amén. Jehová nuestro Dios es uno. Y escuchar esta verdad implica vivir con lealtad a Dios como el único Dios. Somos, acuérdese siempre, monoteístas, el único Dios y supremo. Y además debemos rechazar cualquier distracción o ídolo que se levante en nuestra vida que vaya en contra de nuestro único Dios. Otro punto importante, Dios no solo quiere ser escuchado, Él quiere ser seguido. Él quiere que tú seas discípulo, quiere que lo sigas. Mire, el fruto del oír verdadero es maravilloso porque el oír verdadero de la Escritura siempre te lleva al amor. Siempre te lleva al amor. ¿Qué pasa con esos hombres que son galanes y dicen tantas palabras lindas y las mujeres ahí están embelesadas y después de tener una relación ya tienen bastante tiempo, pero los hechos de ese hombre son muy distintos a lo que dicen? Y se tienen que juntar a las 9 y el tipo está llegando 10:30. Quizás le aguantan 1, 2, 3, no sé. No, pero princesa hermosa del no sé qué. Y sus actos hablan totalmente contrario a lo que dicen. Bueno, es importante que el oír la palabra de Dios nos lleva a obedecer. Y eso nos lleva a vivir amando a Dios. Si queremos nosotros cantar a Dios del amor de Dios, cuánto amamos a Dios, tenemos que responder. Según Deuteronomio, amar a Dios significa guardar sus mandamientos. ¿Sabía eso? Si usted dice que le ama, guarda sus mandamientos. Amarás pues a Jehová tu Dios. Deuteronomio 11:1. Si lo pueden poner ahí. Leamos 1, 2, 3. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Jesús cita el Shema como el mayor mandamiento conectado al oír con el llamado al amor activo. Marcos 12, 29, 31. Jesús respondió así: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Si nosotros queremos resumir eso, y dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. ¿Se acuerda que también hay una línea donde se dice el nuevo mandamiento? Un nuevo mandamiento los doy: que amen al Señor y que amen al prójimo, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos cuando Jesús expresa esto en forma estructurada y ordenada y lo toma desde el Antiguo Testamento y lo traslada al Nuevo Testamento. Y él toma este Shema, oye Israel, oye y obedece, escucha y obedece, toma este Shema, oír, y lo pone en la mesa. ¿Queremos nosotros llegar al cielo? ¿Queremos nosotros cumplir los mandamientos del Señor? ¿Quiere usted, iglesia, cumplir los mandamientos del Señor? ¿Quiere cumplir los mandamientos del Señor? ¿Seguro? Jesús le dice, si quieren cumplir los mandamientos, quiero que sepan que ustedes necesitan 2 básicos. Con esos 2 estamos bien. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él cita el Shema. Él cita este fundamento judío para que los oyentes de ese momento sepan que la base de relacionarse con Dios no es simple palabrería. Y cuando digo palabrería, podríamos decir nosotros que somos una iglesia que canta bastante, simple canturreo.
sino es una realidad lo que yo canto, con lo que yo obedezco, con lo que yo vivo. ¿Les gusta eso? A eso nosotros le podríamos llamar escuchar activamente en nuestra relación con Dios. Si mi escucha es activa lo que Dios me dice, yo voy a reaccionar. Yo voy a obedecer. Es que pastor, no me gusta. Pero si a ti te gusta lo que debes hacer, no importa que no te guste hacer lo que se te está pidiendo. Porque cuando tú hagas lo que debes hacer, vas a decir, cumplí con mi deber. No me quedó gustando, ni me quedó un saborcito rico, pero hice lo que tenía que hacer. Y va a venir una satisfacción que la vas a comenzar a desarrollar y vas a comenzar en forma práctica a amar la voluntad de Dios. Porque la vida es así. Mire, los niños, yo le hablaba a los varones la última vez, ¿en qué se diferencian los niños de los hombres? ¿En qué se diferencian, se acuerdan, los niños de los hombres? ¿No? Los niños hacen lo que quieren, los hombres, las mujeres que ya han madurado hacen lo que deben, ¿cierto? A un niño usted le dice, lávate los dientes, y va y se los lava, y dice no, y está años luchando que se lave los dientes. Pero cuando ya tiene 22 no podéis estarle diciendo, lávate los dientes, porque le van a empezar a salir caries, la cosa se va a poner compleja. Entonces, oye, madura. Bueno, ¿en qué se diferencia un niño? ¿Existen los niños espirituales? Existen, pero van a ser muy pequeños en el cielo. Usted tiene que ir por la madurez. Y en la madurez usted tiene que desarrollar el Shema. Leer la palabra de Dios no es suficiente si no la escuchamos con un corazón dispuesto a obedecer. Debemos preguntarnos siempre, ¿cómo me está llamando Dios a responder a lo que he escuchado? ¿Dios me está llamando a responder a lo que he escuchado? ¿Cómo lo está haciendo? Amados, obediencia total es oír con todo nuestro ser. Obediencia total, oír con todo nuestro ser. El Shema demanda una respuesta integral, amar a Dios con todo el corazón, es decir, pensamientos, emociones, y todo el alma, el ser entero, y todas las fuerzas, acciones, recursos. De nuevo, el Shema demanda amar a Dios con todo el corazón, es decir, pensamientos, emociones, con todo el alma, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas, acciones y recursos. Pero también corporalmente como iglesia debemos aprender a oír en comunidad. Hay veces que el Señor nos tira las orejas como iglesia. La semana pasada yo les dije, y se lo vuelvo a repetir, me tiemblan un poco las rodillas ver cómo la iglesia de hoy día, y después que vivimos la pandemia, se ha transformado en una iglesia dominguera. Yo era católico, acólito del párroco de Quilpué, y después del carrete, llegaba pasado a carrete, y estaba a las 9 de la mañana en la misa, y no fallaba ningún domingo. Y hoy día la iglesia, que tenía 3 reuniones, incluso la de jóvenes está desapareciendo, que tenía 3 reuniones, se está quedando con una, la del domingo. Y algunos de ustedes dicen, tengo un cumpleaños, tengo que hacer, ni siquiera vienen el domingo. O sea que estamos retrocediendo más allá del catolicismo pechoño de cuando no conocía al Señor. Y eso en un periodo muy corto. Dios está dando de comer a esta iglesia. Usted viene el miércoles y va a encontrar una reunión potente tal como la del domingo, con una palabra potente tal como la del domingo, y usted va a crecer y va a tener músculos espirituales. Pero eso es re poco. Y no voy a ponerme como los viejitos, pero por muchos años yo servía al Señor 7 por 7 y el domingo era culto en la mañana y culto en la tarde. El de la mañana partíamos a las 8 de la mañana a Santiago, volvíamos a las 4 de la tarde y a las 5 partía el otro culto que duraba hasta las 11 de la noche. Un culto en Santiago, un culto acá, por años. Y estoy preocupadísimo. Debemos aprender a oír en comunidad porque como iglesia tenemos que escuchar en comunidad. Hace poco casi se nos quema la iglesia
Las iglesias en Quilpué no tienen templo para reunirse. No hay lugares. De hecho, este lugar físico es uno de los más grandes, si no el más grande aquí en Quilpué de las iglesias que hay. Y cómo hemos ido soltando la palabra de Dios. No se está produciendo el Shema. Estamos oyendo por una oreja y sale por la otra. Mire, se cuenta una historia que un niño estaba jugando cerca de un tren que se acercaba a gran velocidad. Y un adulto le gritó: ¡muévete, niño, muévete! El niño escuchó, pero siguió jugando. El adulto tuvo que salir corriendo y antes que viniera el tren lo empujó y lo tiró lejos. Salvó al niño. Pero el adulto murió. El niño oyó el sonido, pero no obedeció. Así está la iglesia hoy día. Muchas veces escuchamos su voz, pero no respondemos con acción. Y de verdad que me preocupa. ¿Por qué le puedo decir a la iglesia: traigan nuevos convertidos? Le tengo que decir: traten de venir a la iglesia, porque Dios les quiere hablar. Y estamos despreciando la voz de Dios. Porque el oír sin obedecer es tan peligroso como ignorar a Dios por completo. De nuevo se lo digo, el oír sin obedecer es tan peligroso como odiar a Dios, como ignorar a Dios por completo. Es peligrosísimo. Si yo ignoro a Dios, me voy al infierno. Si Dios me habla y yo no obedezco, también. El Shema nos enseña que la fe comienza con el oír, pero siempre se consuma con la obediencia. El Shema nos enseña que la fe comienza con el oír, pero se consuma con la obediencia. Amados míos, esto que le estoy hablando no es para retarlos, es para que oremos y respondamos en comunidad. Yo le estoy hablando a este punto: oír en comunidad, oír en comunidad. ¿Estamos dispuestos a oír en comunidad? Si usted está dispuesto, busque unos hermanos, oren. Aquí hay un tiempo de oración antes de comenzar en la reunión. Tenemos un motivo gigante. Usted ha pasado momentos difíciles, sí, le ha costado. Y después le ha costado venir a la iglesia. Pero fue un momento, fue un tiempo. Pero no puede hacer de su vida ese hábito, porque ahí estamos en problemas, serios problemas. Porque Dios quiere hablar y nosotros no queremos escuchar. Y cuando Dios nos habla, no queremos que se procese el oír. ¿Cómo se procesa el oír? Mire, el segundo punto es el oír que transforma, la palabra viva y transformadora de Dios. Mire, le expliqué lo que es el Shema en el Antiguo Testamento. Escuchar para obedecer. Luego nosotros escuchamos, entró y se produce algo sobrenatural. Se produce algo espiritual que se llama el oír, para luego responder. Ese va a ser el tercer punto. Pero ¿cómo se produce ese proceso del oír? A ver si tenemos Hebreos 4:12 ahí. Leamos 1, 2, 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Miren, esto que hay aquí es el proceso espiritual que se produce al oír la palabra de Dios. Para que se produzca este proceso, yo tengo que escuchar con atención, yo tengo que responder a lo que estoy escuchando. Pero para que se produzca este proceso, primeramente yo voy a escuchar y luego se produce este proceso que es espiritual. Mire, la Escritura no es
un texto muerto, no es un texto estático. La palabra de Dios, la escritura, es viva, viva. En el griego zoe. Y cuando la palabra es viva y eficaz, significa viva y activa. Y es energética. Escucha, Ronald, la palabra de Dios es energética. En griego, energes. La palabra de Dios es zoe y energes. Es viva y es energética. A los que les gusta el ejercicio físico y todo eso, así es la palabra de Dios. Es como tomarte un preentreno. Así es la palabra de Dios. Para los que no, una Red Bull. Así es la palabra de Dios. Está llena de energía. Está llena de fuerza. Su propósito no es solo informar, sino transformar a quienes escuchan y reciben la palabra. Por eso cuando tú escuchas, viene un proceso y es espiritual. Primer punto, la palabra de Dios siempre actúa, es viva y eficaz. La palabra de Dios está llena de vida porque es una expresión directa del Dios viviente. Tiene capacidad de renovar, avivar y dar sustento. La palabra de Dios te da sustento. Es eficaz, la palabra griega energes implica que es poderosa para cumplir lo que se propone. Usted va a hacer un deporte, lo invitaron sus amigos a un partido de fútbol, o a usted le invitaron a jugar pádel, y está pensando, ¿cuánto voy a durar del partido? Y usted se propone llegar hasta el final, pero a lo mejor le faltan energía, porque hace tiempo que no hace deporte. Y así. Quiero decirte que la palabra de Dios trae la energía para poder cumplir y terminar el partido. La palabra de Dios es la energía para comenzar el partido y terminarlo. Y no depende de tus habilidades, ni de tu fuerza, ni de tu propia energía. La palabra de Dios es energía en sí. Quiero que lo entienda. No sé si le apasiona esto, pero a mí me apasiona tremendamente. La palabra de Dios actúa en la vida de las personas. Mire, Isaías 55:11. 1, 2, 3. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Aleluya. Y serán prosperadas en aquello para que lo envíe. Aleluya. Mire, en el primer punto les di unos pugilatos, ¿cierto? Más o menos fuertes. Pero en este segundo punto yo le estoy dando el recurso que usted necesita para cumplir el primero. Porque el oír es algo sobrenatural. Lo hace la palabra. Debemos entender esto. Por eso usted tiene que amar su palabra. ¿Por qué soy tan débil en la fe? Porque a usted le falta escuchar palabra. A los discípulos que yo tengo, que tiene la pastora, le decimos, lea la Biblia. Y cuando le pregunta, sí, es que avancé algo. No, debemos estar enamorados de la palabra de Dios. Permanentemente alimentándonos de su palabra. La palabra siempre va a confrontar como ha sido hoy día. Dice que es más cortante que espada de dos filos. La imagen de la espada de dos filos subraya la precisión con que la palabra de Dios penetra y confronta. Algunos dicen dos filos porque uno es para allá, otro es para acá. Bueno, es una interpretación de lo que yo le llamo la cachativa. No es literalmente correcto. Pero sí, una espada de dos filos es una espada que tiene la capacidad de seccionar, por decirlo así. Prácticamente descuartizar, y donde caiga va a hacer daño. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra que transforma. Dice ahí clarito, ¿me mantiene el versículo por favor, hija? Que penetra hasta el alma y el espíritu. Atraviesa el alma y atraviesa el espíritu. Algo pasa con la palabra y te llega al interior. Porque la palabra de Dios no solo toca la superficie,
llega hasta las partes más íntimas y profundas de nuestra existencia. La palabra trae sanidad, transformación, donde más lo necesitamos, incluso donde no tenemos idea que necesitamos. Por eso el rey David decía: Señor, perdóname de los pecados que me son ocultos. Por eso la disposición a que Dios haga lo que quiera significa que Dios va a llegar a lugares que tú ni siquiera sabes que existen. Pero Él sabe que necesita que su palabra llegue a esos rincones. Dice que penetra, ¿cierto?, el alma, y dice que parte los huesos y los tuétanos. Yo cuando hago asadito voy a comprar los huesos pito, se los recomiendo. Ahí en Frigosorno. Son unos trocitos de hueso de fémur, de vaca, que están cortados por la mitad, perfectamente. Y adentro traen médula. Y eso se hace asado con un poquito de sal y, Dios mío, es espectacular. Esos son los tuétanos. A lo mejor usted ha escuchado aquí en Chile, hablamos de la palabra médula, pero eso es tuétano. Y cuando usted vea ese hueso, usted tiene que ver cómo la palabra hace exactamente la misma división. Yo los compro, vienen 3, por supuesto sellado al vacío. Cuando uno lo abre, uno toma el hueso y está partido perfectamente por la mitad para ponerlo abierto así después en la parrilla. Se escucha raro. Y en ese momento yo puedo ver y acordarme siempre cómo la espada de la palabra de Dios genera esta división perfecta. La palabra de Dios genera revelación en nosotros. No entendemos esto sobrenatural, pero discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos muestra, no de tu hermano. No, yo con la palabra veo que la norma no está muy bien. Fernando, no, está más mal. No, la palabra de Dios discierne y te muestra lo mal que estás tú. La palabra de Dios te muestra la realidad de las intenciones de tu corazón. Nosotros hemos entendido tan mal la Biblia porque siempre queremos interpretarla mirándonos el ombligo. Y aquí los que estamos en problemas somos nosotros. Y la palabra de Dios nos habla a nosotros. Pero es cómodo decir, no, yo estoy bien porque yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, tengo un compromiso, soy discípulo de la pastora Marcela, discípula de la pastora Marcela. Y yo estoy capacitada para juzgar al otro. Y la Biblia te dice que tú no estás capacitado para juzgar a nadie. A ti nomás. ¿Estamos de acuerdo? Dios usa su palabra para discernir. Y en griego, cuando habla de discernir, la palabra que se traduciría ahí exacta es la función de un juez. ¿Y sabe cómo se decía? A lo mejor actual, pero lo que yo normalmente reviso es el griego koiné. La palabra juez es con K. Críticos. Tú te juzgas, tú te criticas, las dos con K, críticos. ¿Cuáles son tus verdaderas motivaciones y tus verdaderos pensamientos? ¿Cuáles son tus verdaderas motivaciones? ¿Y cuáles son tus verdaderos pensamientos? Tú lo sabes. Yo nunca voy a ver eso. Tú me puedes decir, pastor esto, otro. Pero solamente tú vas a saber si aquello que me estás diciendo es concreto. Pero yo no me doy cuenta. ¿Cuántas veces usted se ha enfrentado a eso? Nosotros los hombres somos, la palabra darse cuenta para nosotros es como media extraña. Siempre nuestras mujeres nos dicen, es que no te diste cuenta. No. Así somos los hombres. Hay otras potencialidades y otras virtudes de las mujeres, pero nosotros, esa palabra nos queda un poquito grande. Si calzamos 43, es como un zapato 45. ¿No te diste cuenta? No. Bueno, lo que estoy diciendo acá es que la palabra de Dios va a hacer que tú te des cuenta de tu realidad. Eso hace la palabra de Dios. Tú te das cuenta de tu realidad.
¿Y qué haces como respuesta? Buscar a Dios en humillación. Por eso es tan importante este grupo de personas que pasa adelante, débiles, frágiles, que vienen a buscar de Dios. Es fundamental ese grupo de personas que esté aquí. ¿Por qué? Porque eso es lo práctico. Yo reconozco mi pobredumbre. ¿Usted cree que cuando yo voy de oyente a un lugar y hacen un llamado, yo me quedo mirando así a ver cuántas personas van a pasar? Soy el primero que paso. Siempre. Porque siempre va a haber algo que Dios me quiera entregar. Es así. Y la persona que puede estar predicando ahí puede ser una persona con muy poco tiempo en el Evangelio, pero si Dios quiere entregarme algo, yo lo quiero recibir. Bendito sea el Señor. Acuérdate que la palabra de Dios te hace dar cuenta. Mire, escuche esto y por favor, de verdad, no se lo... Publíquelo en sus redes sociales. La verdadera libertad espiritual comienza cuando la palabra revela y corrige lo que está en oculto. La verdadera libertad espiritual comienza cuando la palabra revela y corrige lo que está en oculto. Se lo leo de nuevo. La verdadera libertad espiritual comienza cuando la palabra revela y corrige lo que está en oculto. Recién ahí tienes libertad. ¿Cómo vas a ser libre de algo que tú no sabes que estás preso? ¿Cuánta gente hay así? Y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta. Ese título sirve como para otro sermón. Date cuenta. Permite que la palabra te confronte. Por eso yo hablé de disposición. Porque si tú no tienes la disposición a que la palabra te confronte, por ejemplo, si tú estás leyendo un pasaje como Mateo 6, 19 al 21, donde habla sobre el amor al dinero, pregúntate, ¿dónde está mi tesoro? Ese pasaje dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Pregúntate, ¿dónde está tu tesoro? No, eso es para el hermano Marcelo. No, eso no. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Por qué Dios me está confrontando? ¿Por qué Dios me está hablando? Amado, actúa sobre la palabra revelada. Por ejemplo, si Hebreos 13:5 te confronta con el llamado a estar contento con lo que tienes. Contentamiento. Busca la forma de ser agradecido. Sí, pero es que a mí me encanta el auto de mi vecino. Y miro por la ventana y el pasto de mi vecino está más verde, el mío está más amarillo. A mí me gusta, aunque seas un envidioso empedernido, tienes que esforzarte para ser agradecido. Eso es lo que Dios quiere de ti. Si Dios te dice que hay amor al dinero en ti, ¿dónde está el amor al dinero? Lo busco. No dice, no paso yo con este, no paso con este otro. Amado, no es así. La palabra de Dios tiene que hacer su efecto. Mire, en el caso, por ejemplo, de un cirujano que realiza una operación muy delicada en el corazón de un paciente, este cirujano no solo necesita una arsenalera. Esa arsenalera que lo que hace es tener un stock de herramientas específicas para írsela entregando al cirujano para que él pueda cortar, separar, seccionar, reparar, coser, etcétera, lo que tenga que hacer. De la misma manera, la palabra de Dios es como un bisturí espiritual que corta lo que está mal, que sana lo que está roto, que restaura lo que está dañado. La diferencia es que el bisturí humano trabaja en el cuerpo físico, pero la palabra de Dios trabaja en tu alma y en tu espíritu. La palabra de Dios penetra el alma y el espíritu, transformando tu naturaleza a una naturaleza eterna. Bendito sea el Señor. Por eso hoy pídele al Espíritu Santo que te revele las áreas específicas donde necesitas urgentemente transformación. Hay veces que uno está aburrido de su carácter,
Pero eso tiene una raíz. Ora al Señor. Ora al Señor, porque va a aparecer un cristiano, entre comillas, que te va a decir, mire, voy a orar por ti, y te va a meter en una regresión. Te va a meter en cosas rarísimas que no tienen fundamento bíblico para generar una sanidad en ti. ¿Y sabes qué va a pasar? No se va a lograr nada. Porque la única forma es que el oír la palabra de Dios te genere la libertad que tú necesitas y te saque esas zonas oscuras que pueden estar minando tu corazón. La espada de la palabra siempre corta con precisión, pero escucha, nunca para destruir, siempre para sanar. La espada del Espíritu corta con precisión, pero escúchalo bien, nunca para destruir, siempre para sanar, porque esa espada, ese bisturí, lo usa el médico de los médicos, nuestro amado Jesucristo. Te invito a darle un aplauso al Señor. Y vamos con el último punto, que el oír trae la mejor recompensa. ¿A cuánto le gusta la recompensa? ¿A cuánto le gustan los premios? Levante su mano si le gustan los premios. Mire, Juan 14:23. Juan 14:23. 1, 2, 3. El que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Aleluya. Mire, Jesús establece una conexión inseparable entre el oír, la obediencia y el amor. Por eso este tercer punto, siempre que aparece Cristo, partimos en el Antiguo Testamento, desarrollamos el libro de Hebreos, pero siempre que aparece Cristo, aparece su ingrediente maravilloso, el amor. Y siempre la revelación viene más completa todavía. Él genera aquí una conexión entre el oír, obedecer y el amor. En el texto, obedecer mi palabra no es una simple invitación. Aquí habla como una prueba de amor genuino. Una prueba de amor. Escucha esto, amar a Dios es oír su voz y obedecer es la prueba de su amor. Si usted obedece es porque le ama. Iglesia, te lo digo de nuevo, si tú obedeces a Dios es porque le amas. Y este oír y obedecer no son actos separados, son parte de una misma respuesta que siempre va a honrar a Dios y lo va a poner en el primer lugar. Por eso tenemos que oír siempre, escucha esto, con intención de obedecer. Tiene que haber una intención de obedecer, no de solo escuchar. ¿Para qué yo quiero una instrucción? Para desarrollarla. Nosotros estamos en un ambiente de trabajo. ¿Para qué existen los jefes? Para que te digan qué hacer. Hoy día las generaciones nuevas no quieren que se les diga qué hacer. Y se las saben todas porque vieron tutoriales. Pero si tú tienes un jefe, necesitas escuchar la instrucción y tú tener la intención de obedecer. Y te lo digo a ti, profesional joven, si no está esa intención, en un momento tú nunca más vas a crecer profesionalmente. Cuando tú crees que sabes algo, lo dominas. Cuando tú crees que no necesitas una instrucción, en ese momento dejaste de crecer en cualquier área. Y te lo digo como pastor también. Jesús dice, el que me ama obedecerá mi palabra. El que me ama obedecerá mi palabra. En la Escritura, oír no es simplemente percibir sonidos, sino debemos prestar una atención activa y debemos responder. Lucas 11:28. Lucas 11:28. 1, 2, 3. Eso, los quería escuchar. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús redefine el amor. Hay una redefinición del amor. El amor que escucha su palabra actúa siempre en consecuencia. Porque amar a Dios sin obedecer su palabra está incompleto. Amar a Dios sin obedecer la palabra de Dios está incompleto. El que oye y no obedece tiene oídos, pero no tiene un corazón dispuesto. Porque Dios habla al corazón. Si tú oyes todo esto
y no vas a obedecer la palabra, es porque tu corazón no lo tiene el Señor en su mano. Porque tú se lo entregaste un día haciendo una oración y después pasa para acá, Señor, y te lo volviste a poner aquí y ahora mi corazón es mío, punto. Pero no lo has procesado. Pero el indicador, como dicen, ¿habrán señales? ¿Qué señales hay? Que sencillamente no eres obediente. El oír implica humildad y disposición para cambiar. ¿Y qué debemos cambiar? Nuestras prioridades. Esa es la esencia de todo. Tu prioridad, poner a Jesús como tu prioridad, como lo más importante, como el número uno. Sí, pastores, que cuando yo llegué venía con el primer amor, dicen unos por ahí, llegué al Señor con tanto amor y ahora ya no siento tanto amor. Es porque tú cambiaste tus prioridades. Porque esto no es por sentir, esto es por poner a Jesús como prioridad. Esto implica siempre poner a Jesús como prioridad. En Mateo 7, 24 y 27, Jesús compara al que oye y obedece su palabra con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Le gusta esa parábola? Un hombre prudente que construyó su casa con un fundamento firme, la roca. Escuchar sin obedecer es como construir sobre la arena. Siempre te va a llevar al fracaso, siempre. Y oír sin obedecer es oír con el corazón cerrado. Porque la verdadera obediencia comienza con un corazón que está atento y dispuesto. Atento y dispuesto. Mire, aunque ocurrió esto en 1912, sigue siendo una de las historias más contadas, donde se han hecho grandes películas, diferentes documentales. La historia del Titanic. ¿Se acuerda del Titanic? ¿Sí? Leonardo DiCaprio. El barco más grande y lujoso de su tiempo. Era considerado como insumergible. De hecho, en el castillo, en la parte más alta del barco donde se gobierna, la parte superior, se le ocurrió ponerle una frase: ni Dios lo puede hundir. Dijeron, es insumergible porque el diseño con que lo hemos construido es tremendamente avanzado. Es una mole de metal y nada lo puede destruir. Sin embargo, en su viaje inaugural desde Stampton a Nueva York, se hundió después de chocar con un iceberg en el Atlántico, donde murieron más de 1.500 personas. ¡Wow! Tremenda tragedia. Pero además de lo trágico, es que cuando uno comienza a conocer la historia, ve cómo este capitán y por supuesto el piloto y los tripulantes que estaban ahí, ellos ignoraron las advertencias que le daban, donde habían barcos que le decían, hay iceberg en la zona, así que modifiquen su ruta. Ellos no quisieron modificar su ruta. Ellos escucharon las advertencias, pero no quisieron modificar su ruta. Ellos desestimaron las advertencias. Ellos estaban confiados en la velocidad y la fortaleza del barco. No tomaron ninguna maniobra, no bajaron la velocidad para poder maniobrar si venía un iceberg muy grande. Pero lo complicado es que así como las advertencias que ignoraron los tripulantes del Titanic, llevando al hundimiento y la muerte de más de 1.500 personas, nosotros muchas veces ignoramos las advertencias que nos pueden llevar a la ruina espiritual y emocional, y también física. Dios siempre nos habla. Y yo le hago una pregunta: ¿estamos escuchando y obedeciendo? Shema, ¿estamos escuchando y obedeciendo? Porque si nosotros comenzamos a oír y a obedecer, tenemos la mejor recompensa, el mejor resultado, el mejor premio. El resultado de oír obedientemente, el Señor dice, haremos morada en Él. Qué rico que alguien diga, vive Dios en Monsalve.
Vive Dios en Rodrigo Monsalves. Vive Dios en él. Qué hermoso. Esto no es solo un acto simbólico, es una promesa de comunión profunda y constante con Dios. Yo se lo dije delante, Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él cenará conmigo. Él dice, el que oye mi palabra y la obedece es digno de mi amor y tiene la recompensa del amor. Pero hay una recompensa más bacán, más exquisita, que Él viene a ser morada en ti. Viene a ser morada en ti. Oír y obedecer abre la puerta de la presencia transformadora de Dios. Por eso hoy yo te invito a escuchar con intención de actuar, cultivando un corazón dispuesto a obedecer. Y cada vez que te pongas la palabra, busca aplicar lo que oyes. Estamos concluyendo diciendo que tenemos que estar dispuestos a someternos a lo que Dios dice, incluso cuando lo que Dios diga sea muy difícil. ¿Estamos dispuestos? A veces no queremos entender eso y nos tenemos que enfrentar a una situación médica muy compleja, una intervención muy difícil. Pero si no nos enfrentamos, se acaba la vida. Si tú sientes un llamado a servir en la iglesia, si sientes un llamado a ayudar a alguien necesitado, no dejes pasar el tiempo, actúa inmediatamente. No eres tú, es Jesús. Es Jesús. Es el oír que está funcionando en ti. Es el oír. Si la pastora pone ahí, o los hermanos, unas comisiones para servir, responda usted. Esta palabra le está hablando a usted. Yo quiero esta comisión. Quiero estar ahí. Quiero servir. Cuando priorizas su palabra por encima de tus deseos, cuando Jesús y su palabra es tu prioridad, eso son las señales de que Él es lo más importante en tu vida. Lo más importante en tu vida. Oye su voz hoy y responde con un sí total. Oye, escucha su voz hoy y responde con un sí total. Acuérdese que todo está encerrado en el sí y amén. El evangelio no se detiene. Esto es maravilloso. El evangelio no se detiene donde termina tu fe. Se extiende donde empieza tu obediencia. El evangelio no se detiene donde termina tu fe. Se extiende donde comienza tu obediencia. Es que yo le hablo a la gente del Señor y no pasa nada. Obedece. Y vas a ver cómo vas a extender el reino. Vas a extender el reino. Vas a extender el reino. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Póngase de pie y oremos pidiendo el poder obedecer lo que escuchamos de parte de Dios. El poder obedecer lo que escuchamos de parte de Dios. El poder obedecer lo que escuchamos de parte de Dios. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a obedecer lo que escuchamos de parte de Dios? Diga conmigo: Señor, abre nuestros oídos para escuchar tu voz. Abre nuestro corazón para recibir tu palabra con fe. Vamos de nuevo porque no los escucho. Señor, abre nuestros oídos para escuchar tu voz. Abre nuestro corazón para recibir tu palabra con fe. Y abre nuestra boca para proclamar con valentía tu palabra. Que nuestra fe, nacida del oír, transforme nuestras vidas y la de aquellos que están a nuestro alrededor. Somos tu iglesia y queremos oír. Queremos oír. Amén. Amén.
Amén. Amén. Amados, la voz de Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿lo estás escuchando? Amados, Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿lo estás escuchando?